Les quiero hacer una pregunta. ¿En qué creen ustedes? ¿En qué crees vos? ¿En qué crees vos? ¿Vos en qué crees? ¿Vos en qué crees? ¿En qué crees? Lucas recién oró diciendo que el Señor pueda contestar nuestras preguntas, ¿no? Que el Señor pueda, contestar nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Pero hoy le voy a pedir a Dios que te vayas con preguntas, que te vayas con dudas, que te vayas con nervios, que te vayas con incertidumbre y con más preguntas de las que viniste. ¿Sí? Y la pregunta primera que te voy a hacer es, ¿en qué crees? Y no es un examen ni nada, es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responderse a sí mismo. Cada uno de ustedes, yo, tengo que responderme. ¿En qué creo yo? ¿En qué creo yo? Ya estás en una edad que te estás separando de tu familia, estás creciendo, estás tomando tus decisiones y tenés que empezar a pensar por vos mismo. Ya no podés pensar como solamente pensaban tus papás o quienes te criaron, sino que tenés que empezar a tomar decisiones por vos mismo. Tenés que empezar a tomar decisiones. Y una de las decisiones más importantes que tenemos que definir es en qué o en quién voy a creer. ¿En quién voy a creer? Esa es una de las preguntas que tengo que contestarme en algún momento. Porque no creer en nada también es creer en algo. Vieron que hay gente que dice, yo no creo en nada. De nada, estás creyendo en que no crees en nada. ¿No? Todos los que dicen creo en algo o no creo en algo, están diciendo, manifestando una creencia. Y les voy a hacer otra pregunta. A los que conocen la iglesia, ¿sí? Los que no conocen, que vienen así por primera vez, se van a enterar algunas cosas de nosotros de acá de la iglesia. Van a estar ahí como chusmeando a ver cómo son esta gente, qué hacen acá adentro, por qué vienen un sábado acá de noche a cantar. ¿Entendés? ¿Qué hacemos acá? O sea, ¿cómo se llama esta iglesia? El nombre oficial, así. Vos entrás al Instagram ahí, entrás a... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama la iglesia esta? A ver, ¿cómo se imagina que se llama? ¿O cómo te pensabas que se llama esta iglesia? Tiene los nombres y los apellidos. Ahora dice, ¿cómo es? Iglesia cristiana. Iglesia cristiana, evangélica, espronceda. A ver, otra opción. ¿Vos? Iglesia cristiana, evangélica, espronceda de los hermanos libres. ¿Otra opción hay? ¿Hay otra opción más? ¿Otra opción? El número de puertas, ¿verdad? Se pone el número de puertas. A veces se abrevia, ¿no? ICE. Se me trancó la. ICE. Ahí está. Ahí está. Pero es bien como dijo el AU y como dijeron por ahí también. Iglesia Cristiana Evangélica Espronceda, Hermanos Libres. Es decir, que tenemos una historia. Estamos acá porque tenemos una historia. Dice la Biblia que uno está acá por lo que han hecho otras personas antes. Es decir, vos estás hoy acá porque a alguien se le ocurrió construir esto, ¿no? A alguien se le ocurrió predicar de Jesús en este lugar. O sea, estamos acá no de casualidad porque me invitaron por primera vez o lo que sea, sino estamos acá porque hubo gente antes que le creyó a Dios y creyó en Jesús. Y gracias a eso y al Señor es que estamos hoy acá. Y si nos vamos más para atrás en el tiempo, hay un filósofo que dice, podemos pensar nuestra vida de hoy mirando el pasado, pero tenemos que sí o sí mirar hacia el futuro. Es decir, estamos en un presente porque tuvimos un pasado y ese pasado también nos va a proyectar al futuro, ¿no? Y vamos a ver, ¿tenés la del árbol? Vamos a ver un mapita ahí de un árbol de la fe, un árbol de la iglesia. Es decir, es como vieron en el liceo en historia cuando les ponen una línea de tiempo, ¿se acuerdan? Que le ponen antes de Cristo, después de Cristo, y ahí van marcando los eventos. Bueno, esto en vez de una línea de tiempo, es un árbol de tiempo. Lo más viejo, lo más primero, ¿qué es? Lo más de abajo. Son las raíces, ahí están las raíces. Después viene la base del tronco, después va creciendo y después las ramas, ahí. Vamos a ver dónde ubicamos a nuestra iglesia, a este lugar, en este arbolito.
¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver esto contigo? Bueno, las raíces son, si podés ir agrandándolo un poquito más, el judaísmo. El judaísmo, Jesús era judío, recuerdan todo el Antiguo Testamento, es la historia de qué pueblo? El pueblo hebreo, mejor dicho, más que judío, el pueblo hebreo. Y judío, ¿no? Es lo mismo, hebreo y judío es lo mismo. Después la base, ¿cuál es? ¿Cuál es la base que creen todos los cristianos? Todos los cristianos de todo el mundo creen en alguien, en una persona, que es Dios mismo. Jesucristo. Muy bien. La base es Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Es decir, todos los cristianos, si sos cristiano, crees en Jesús. Si no sos cristiano, no crees en Jesús. Es decir, Jesús como que marca quién es quién. Los que son cristianos creen en Jesucristo como Señor, como Salvador. Los que no son cristianos están acá, o en otro árbol, o no sé, o afuera. ¿Sí? Bueno. Después, en el siglo I, tenemos ahí en la Biblia, nos cuenta en Hechos, la historia de la iglesia primitiva, que es la historia de los primeros cristianos. Ustedes saben que los amigos de Jesús, los 12 discípulos de Jesús, murieron por muertes violentas. Todos murieron por muertes violentas. ¿Qué quiere decir? Que los mataron por creer en quién? En Jesús. ¿Es fácil morir por alguien que es un mentiroso? No es fácil en ninguno de los casos, ¿no? Pero digo, murieron por Jesús, en el sentido de que creían hasta la muerte en Jesucristo. Hasta la muerte creían en Jesucristo. Y escribieron el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia. Y después, cuenta ahí el árbol seguimos avanzando, en el siglo III, ahí hay un problemilla que se junta a la iglesia con ¿qué? Claro, pues los cristianos empezaron a crecer, y se mezcló la iglesia con el gobierno, y ahí empezaron algunos problemas bastante importantes. Después este árbol ya en el siglo V, empiezan algunas corrientes por allá, y después ahí en el siglo XI hay un cisma de Oriente, le llaman, que es como un cisma, como un terremoto. Y ahí la iglesia se separa en dos líneas. Una, la que va acá para la izquierda, es la iglesia ortodoxa, y para el otro lado va la iglesia católico-romana. Todavía no llegamos a nosotros, todavía no llegamos a esta iglesia. Vamos por esta rama ahora, Esta rama no la vamos a ver, vamos por esta rama. En el 1200 empiezan los valdenses, en el 1400 se separan otros, en 1500 hay otra corriente, y en el siglo, a ver quién sabe ese número romano. ¿El número romano? Bien. En el siglo XVI hay una reforma que se llama Reforma Protestante. Una reforma protestante. Y ahí la Iglesia Católica sigue por un lado, y después de ahí salen varias corrientes. La corriente anglicana, la corriente de los calvinistas, de los luteranos. Y más arriba se sigue abriendo ese árbol, A ver si encuentran hermanos libres por ahí. Aparecen los hermanos libres allá por 1825. Bien, Ana. 1825, ¿qué siglo? ¿Nando? Yo me pierdo. 18. 19, perdón. Yo me entrevero, tengo como una dislexia con eso también. Me cuesta, por eso le pregunté a ustedes, pues yo no lo sabía. Ahí está. A mí tengo ese problema. Entonces, en el siglo XIX, 1825, surgen los hermanos libres allá por Escocia, por Inglaterra, por ese lugar. Es un grupo de cristianos que empiezan a juntarse y surgen los hermanos libres. Y después por ahí venimos nosotros, más ahí arriba, ¿no? Somos herederos de esas corrientes y de otros. Pero esto no es una clase de historia, solamente, sino que saber la historia nos ayuda a definir en qué creo y en qué no creo. Porque si no, me pueden decir cualquier cosa o puedo creer lo que otro crea, o lo que otro me diga que crea. Vos tenés que creer según tu razón y tu fe.
Según lo que vos pienses y la fe que tengas, es como vas a creer. Y creer te va a definir la vida, te va a definir la vida. Y más en la edad que estás vos, creer en la juventud te va a definir en muchas cosas, en muchas cosas. Estamos hablando de creer en Jesucristo, ¿no? No en creer en una iglesia, no creer en una religión, no es creer en Dios solamente. No estamos hablando de creer en Dios. Estamos hablando de creer en Jesús. Ojo, no es lo mismo creer en Dios que creer en Jesús. ¿Saben que la mayoría de los uruguayos cuando les preguntan si creen en Dios dicen que sí? Las encuestas de hogares dicen que sí. Pero cuando le preguntan si creen en Jesús no se pregunta esa pregunta. Y ahí la gente dice, no, para mí Jesús era un maestro, para mí era una buena persona, para mí era un filósofo, para mí no existió, para mí era un judío. Pero acá estamos hablando de creer como Jesús Dios. Y en esa reforma del siglo XVI, fue como un terremoto que pasó en la iglesia. Fue como un terremoto que pasó en la iglesia. Y vamos a ver en la Biblia qué es lo que pasó en ese momento. Y hay, para acordarnos, con una mano. A ver, ¿todos tienen una mano ahí? Levanten una mano ahí. 5 cosas para acordarse. 5 cosas para acordarse de en qué creemos. Que le llaman los solos de la Reforma Protestante. Es decir, es como un resumen de lo que creemos como cristianos, ¿sí? Un resumen. Entonces, para vos te tengas que acordar en qué crees o en qué podés llegar a creer, hay 5 cosas que la Biblia nos cuenta para creer. Primero que nada, vamos a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dos, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Si no buscas en la Biblia, no importa, no te distraigas, escuchá y presta atención. A ver, Efesios 2, 8 y 9. Primer solo para creer. Dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Son varias cositas que dice acá. Y el primer solo acá es que es solo la gracia. Solo la gracia. Solo la gracia. ¿Solo la gracia para qué? Para ser salvos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta gracia y esta fe no es algo nuestro. No es que yo digo, voy a creer, voy a creer, voy a creer, voy a creer. ¿No? No es algo que yo puedo hacer por mis méritos. O puedo ser salvo. ¿Saben que en ese momento la gente pensaba que pagando podía ser salva? O salvar a otras personas. O haciendo muchas buenas obras, siendo buena persona, podía ser salvo. O ayudando a los pobres, podían ser salvos. O, y mucho el todo lo que quieran. No, no es por nuestros méritos que podemos llegar a ser salvos. Es por solo la gracia. Entonces, primer solo la gracia. ¿Y qué es esta palabra gracia? Esta palabra gracia es un regalo de Dios. Es el amor de Dios en Jesús a cada uno de nosotros, que es un regalo. Es un regalo. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más de lo que me ama. No puedo hacer nada para que Dios me quiera más de lo que ya me amó, porque Él ya me amó en Jesús. Es decir, vos no podés hacer buenas obras, portarte bien, venir a la iglesia, todo, para que Dios te ame más. No, Dios ya te ama. Dios te ama por gracia. Primer solo la gracia. Segundo solo, ¿está enganchado con este? Solo la fe. Hebreos, Habacuc 2.4. Alguien que lo busque ahí. Habacuc 2.4. ¿Lo tenés ahí, Mica? Otro que busque Romanos 1.17. Allá el grupo de Belén. Otro que busque Gálatas 3.11.
Gálatas 3:11, Ana, vos. ¿Sí? Sí. Ana, Gálatas 3:11, ¿y con Vale? Pero con Ana, con las dos ahí, en equipo. Primer solo, entonces, ¿cuál era? ¿Qué me lo dice? Lucas, ¿te acordás? Bien, gracias. El segundo, fe. Excelente mi apuntador ahí. Me tenés que ayudar porque yo me voy a ir olvidando. Vos tenés que ayudarme. Solo la gracia, primer dedo. Segundo dedo, solo la fe. Solo la fe. Y el texto que acabamos de leer dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, vos y yo somos salvos si ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, son todos sinónimos, ¿en quién? ¿En qué persona estamos hablando? En Jesucristo. ¿Sos salvo? ¿Soy salvo? ¿Sos cristiana? ¿Soy cristiano? Si pongo mi confianza, mi fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y la fe no es, como les digo, algo que yo digo, creo, voy a creer. No, es un regalo de Dios. Es hermoso eso, no tengo que hacer nada, es algo que Él me da. Es un regalo. Sí puedo pedir que Él me dé esa fe, pedirle fe a Dios. Dice la Biblia que si alguno tiene falta de fe, que le pida a Dios, que Dios nos la va a dar. O nos la va a aumentar. Es importante. Capaz que no sentís fe, capaz que no sentís confianza, no sentís ninguna esperanza, pero podés orar y Dios te escucha, podés orar y decirle, Dios, si existís, si Jesucristo me ama, ayúdame a entender estas cosas, dame más fe, y Dios te va transformando, te va a ir ayudando. Bueno, primero solo la gracia, solo la fe, y otros versículos sobre la fe. Habacuc 2:4, ¿qué dice? Esa segunda parte, el justo por su fe vivirá. ¿Saben que hasta el siglo XVI, esto que tenemos nosotros, acá, en el celular, en el Instagram, ¿esto existía en el siglo XVI? Existía. Pero, ¿quién usaban esto? La gente que tenía poder, por ejemplo, en la iglesia, que sabía, tenías que saber leer. La mayoría de la población no sabía leer. Era algo de privilegiado saber leer. Y además no había copias, no existía la imprenta. Entonces la gente iba a la iglesia, escuchaba, y después no podía ir a la Biblia y ver si era verdad lo que le decían. Y ahí también en esa época empieza la imprenta, entonces la Biblia se empieza a traducir al idioma de la gente común, entonces la gente empieza a leer la Biblia y empieza a descubrir por sí mismo que Dios no es un Dios como les enseñaban, que tenían que acceder a Él por méritos, por hacer cosas buenas, por dar plata, sino que podíamos acceder a Dios por medio de la fe. Y Lutero, que era un monje, leyendo estos textos, descubre, ¿cómo es esto? Es solo por la fe. Me estaban mintiendo, me estaban diciendo algo que no era. Mirá, acá la Biblia dice que por la fe soy salvo. Y en Romanos, también Lutero leyó ese texto, Romanos 1:17. Lo tienen por allá. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. ¿Es por qué? De principio a fin. Así lo dice las Escrituras. Es justo por la fe. Por la fe. Viste que es muy parecido, ¿no? Ahí está. Seguramente Pablo, que sabía el Antiguo Testamento, lo citó ahí. El justo por la fe vivirá. Por la fe podemos acceder a vivir con Dios. Primero entonces, solo la gracia de Dios. La gracia es sinónimo del amor de Dios. La gracia es sinónimo de que Dios te ama incondicionalmente, así como sos. Te ama como decía hoy Lucas, que entregó a su Hijo único por mí, por vos. Es algo que Lucas hacía el gesto no puedo entender, ¿cómo es posible que una persona me ame tanto que entrega a su único hijo?
a morir en mi lugar en la cruz. Es algo que no nos entra, que realmente solo por la fe podemos creerlo. Solo por la fe. Entonces, primero, solo gracia. Segundo, solo fe. ¿En quién? ¿En una iglesia? No. ¿Fe en qué? ¿En buenas obras? En Cristo, bien, las estoy peleando, bien. Fe en Jesucristo. Es eso lo único. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Otro solo, tercer solo. Vamos a buscar Romanos 10, 9 al 10. Ahí, Marina, buscate ese. Y Ana, busquen, por favor, Juan 14, 6. Juan 14, 6. El Evangelio según San Juan 6, sí. Y vamos a leer primero Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Muy bien. Si creemos y confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Creer no es solamente algo intelectual, sino que también tiene que afectar a los que nos rodean. Tiene que afectar a nuestro entorno, a nuestra familia, a las personas que están alrededor nuestro. Si crees en Jesucristo, lo vas a confesar, es decir, vas a decirlo en voz alta, en público. Y te quiero hacer una pregunta difícil, que a mí me la hicieron también. Capaz vos creés que sos cristiano, creés en Jesús, todo, pero vos confesás a Jesús, vos hablás de Jesús, o solo creés acá, intelectualmente. ¿Me explico? Porque acá dice que el que cree y confiesa, ¿no? ¿Exteriorizás tu fe? ¿Le contás a tu familia de tu fe? Una pregunta para mí, para vos. Y Jesús deja bien claro que el tercer solo es solo Cristo. ¿Y lo tenés, Ana? Juan 14, 6. Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán al Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Solo Cristo. Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es decir, no hay un atajo para llegar a Dios. No es por mérito que llegamos a Dios. No es por venir a la iglesia que llegamos a Dios. No es por tener una familia cristiana que llegamos a Dios. Todas esas cosas ayudan, obviamente. Pero el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo. Primer solo la de Lucas. Segundo solo la fe en Jesús. Y tercer solo Cristo. No hay otra religión, no hay otra manera de llegar a Dios que no sea por la persona de Jesucristo. ¿Sí? Solo Cristo. Cuarto solo. Solo, lo vamos a ver cuál es. Vamos a buscar 2 Timoteo 3, 16 y 17. Tres, 16
y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál será este solo que estamos hablando? La Biblia, la Escritura. Muy bien, vale. Solo la Escritura. Solo la Escritura. No hay que agregarle otras escrituras a esto. Saben que otras religiones tienen pedazos de la Biblia y agregan otras cosas. Esos no son cristianos, porque los cristianos se basan solo en la Escritura, solo en la Escritura, solo en la Biblia. Es como el parámetro, el manual de los cristianos. Si algo está por fuera de eso, no es de los cristianos. Entonces, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo Biblia, solo Escritura, como le quieran decir, como se acuerden más, solo Biblia, capaz más fácil, solo Biblia. ¿Sí? Y el último solo, que no se habla mucho, Romanos 16, 27. A ver qué será. (16, 27). Que es una despedida de la carta. Y dice así: al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y esta carta que está terminando es una carta que cuenta toda como la enseñanza de la Biblia concentrada. Y Pablo termina esta carta diciendo, bueno, toda esta enseñanza y todas estas prácticas cristianas son ¿para qué? Para la gloria de Dios. No es para hacernos ver, no es para sentirnos bien, que también nos sentimos bien. No es para agrandarnos, que esté nuestro nombre, que hablen de nosotros, no. Todo lo que hacemos, ¿se acuerdan? Es gratis, es un regalo de Él. Si algo bueno hacemos, es porque Él ha sido bueno con nosotros, y es bueno con nosotros. Entonces, toda la gloria es para Jesús. Toda la gloria es para Él. Solo a Dios gloria. Solo gracia, solo la fe, solo Jesucristo, solo la Biblia, solo a Dios gloria. Y empecé preguntando, ¿en qué crees? ¿En qué crees? Capaz que decís, bueno, yo no creo en nada de eso que estás hablando ahí, no te estoy entendiendo nada. Y es verdad, capaz que estás acá y no estás entendiendo nada. Decís, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué corno tiene que ver? No pasa nada, no te preocupes si te sentís así. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? Y te cambio la pregunta, ¿en quién crees? ¿En quién crees? ¿Te gustaría creer en Jesucristo? ¿En quién crees? Y eso va a definir tu vida acá en la tierra y tu vida después. Creer en Jesucristo. ¿Te falta fe? Mirá, no siento nada, no hay que sentir nada especial tampoco. ¿Te falta fe? Decís, ¿tenés dudas? Habla con Dios. Él te escucha. Decir, planteale tus dudas. Che, me pasa esto, siento esto. No sé si sos real. Habla con Dios. Preguntate. Hoy andate con más preguntas de las que viniste. Si crees en Jesucristo, hay un proceso que se llama santificación, que es ir creciendo a la estatura de Jesús. Es decir, vieron que los niños cuando nacen, ¿qué toman? El pecho materno. Después comen puré. El Agus sabe, porque tengo 10 hermanas ahí, ¿verdad? Después comen puré. Con manzana. Sigue rayando manzana. Cajones de manzana habrá hecho.
Después, algo más sólido. Después, papá, hasta comer un asado, no sé. ¿No? Y en la vida cristiana es así. Al principio, capaz que no entendemos nada. Lo único que tenés que entender es que Dios te ama. Que Dios te ama y que entregó a Jesús a morir por vos y por mí. Dios te ama. Creas en Él o no creas, Él te ama. Dudes de Él o no dudes, Él te ama. Dios te ama. Y está esperando que creas en Él. Que le entregues tu vida. Que empieces una nueva vida con Él. Y si sos cristiano, como decía, al principio entendemos poquito, comemos ahí leche materna, cosas... Pero después tenés que empezar a alimentarte distinto, ¿no? Y qué bueno que está este espacio que ustedes se están alimentando y están hurgando en la Biblia y cuestionando y dialogando entre ustedes para poder seguir creciendo en la fe, para poder seguir creciendo. Y este proceso de crecer en la fe, acá le estoy hablando a los que están acá que son cristianos, que ya aceptaron a Jesucristo. Si vos sos cristiano, si sos cristiana, este proceso se llama santificación. ¿Qué quiere decir? Santo no es ser. ¿Vieron que uno piensa, qué es ser santo? Ahí, ¿qué entiende la gente por ser santo? A ver, ser perfecto, ¿no? Este es un santo, como qué buenazo, viste que eso es así la palabra, ¿no? Este es un santito, o se hace el santo, no hace nada malo, es un santo, ¿no? Es divino, seguridad, es un santo. Se usa así esa expresión, pero en realidad en el origen de la palabra, ser santo es ser apartado o elegido para hacer algo. Pero no apartado de cualquier cosa, que es ser apartado y elegido, ser apartado del pecado para hacer buenas obras. Vieron que ahí en Efesios leíamos que el Señor preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, si sos cristiano, si sos cristiana, hay cosas que Dios preparó para que vos camines y avances, que no te quedes estancado. No alcanza sí, pero no es suficiente en el sentido de a veces nos quedamos estancados en nuestra fe y tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad. Tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad. Y ese apartarnos del pecado para algo es el proceso de santificación. Y le leo los títulos y otra vez hablamos de esto. El proceso de santificación se da porque Jesucristo nos santificó por su obra para hacernos santos. Ese proceso empieza gracias a Jesús. Les estoy hablando a aquellos que creen en Jesús. Dios es su voluntad hacernos santos, es decir, que hagamos este proceso. Ser santificados, es decir, es ser conformados a su imagen de Cristo, es decir, crecer a la imagen de Jesús. Como cristiano, si sos cristiana, tenés que tratar de parecerte lo más posible a Jesús. En la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de perdonar, en la forma de amar, en la forma de lo que Él nos enseñó. Tratar de parecerte lo más posible a Jesús. Ojo, no para quedar bien con otros cristianos, para quedar bien acá. No, eso es ser hipócrita. Puedo hacer una cosa acá, mostrarme de una manera, pero después en otros lugares soy distinto. Y a mí me pasó. En mi adolescencia lo hice. Me comportaba de una manera acá, de otra manera allá, de otra manera allá. Dios quiere que seamos íntegros, que nuestra vida sea íntegra, que donde estemos podamos ser iguales y compartir del amor de Dios. Y esta santificación, para aquellos que son cristianos, demanda un esfuerzo del creyente. No es fácil, no es fácil. Hay un texto que Pablo dice: aquello que no quiero hacer, lo hago, ¿no? Aquellas cosas que no quiero hacer, las hago. Es decir, es una lucha. Hay que luchar para avanzar en este proceso. Es una lucha permanente. Y si doy pasos en esta lucha, si avanzo en esta lucha de santificación, es decir, de apartarme del pecado para servir a Dios, es gracias a Dios. No es gracias a que soy mejor que otro, que no creo, que soy mejor que nadie. No somos mejores que nadie. No nos creamos que somos mejores que nadie. Es gracias a Dios. Y que podamos seguir creciendo a la estatura de Jesús. ¿Sí? Para aquellos que son cristianos, pónganse como meta
crecer, no se queden estancados. Sigan creciendo hasta la estatura de Jesús. ¿Sí? Señor, te damos gracias porque nos estás hablando a cada uno de nosotros, Padre. Tal vez hoy viniste sin entender para qué estás acá, no comprendés las palabras, las formas que se hablan, las canciones, de qué hablan, no entendés nada, pero hay una inquietud en tu corazón, hay nuevas preguntas que están apareciendo en tu mente. Te invito a que puedas reflexionar y seguir buscando de Dios. ¿Por qué estás vos acá hoy escuchando esto y no esta otra persona? ¿Por qué estás vos acá y no esta otra persona? ¿Por qué no está tu hermana, no está tu otro familiar y estás vos? Dios te ama. Dios te ama. Dios me ama. Y entregó a Jesús para ocupar 1000 lugares en la cruz por mis pecados. Señor, gracias porque nos haces tantas preguntas. Y la primera pregunta que tenemos que resolver en nuestra vida, en esta edad, es ¿en quién creo? ¿Creo en Jesucristo? Eso es lo primero, eso es el piso. ¿Creo en Jesús? ¿Creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creo que Jesús murió en mi lugar? ¿Creo que Jesús resucitó? ¿Creo que Jesús está vivo y que quiere vivir conmigo para siempre? Señor, danos la fe para creer si todavía no he creído en la persona de Jesucristo. Y aquellos que ya hemos depositado nuestra confianza, nuestra esperanza en vos, que podamos avanzar y crecer y desarrollar nuestra espiritualidad como tú quieras, Señor. Que no nos quedemos estancados, sino que nos renovemos, como dice tu palabra, de gloria en gloria, que cada vez nos vayamos pareciendo más y más a Jesucristo, Señor. Y sabemos que es una lucha, que peleamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Ayúdanos a crecer, a ser íntegros, a comportarnos de la misma manera en cualquier lugar, a poder reflejar tu amor, a poder amar como Jesús amaba. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos aumente la fe para ir hacia nuevos lugares, hacia nuevas realidades, hacia nuevas metas, para ver cosas nuevas, para ver cómo Jesús miraba a las personas, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz y nos transforma, Señor. Solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo la Biblia, solo a vos la gloria, Señor. Que tú seas nuestro fundamento, que seas el fundamento de esta congregación, como lo eres, Señor. Que cada día nos afirmemos más en ti, como dice esa parábola, que construyamos nuestra casa, nuestra vida, arriba de la roca que es Jesús. Que construyamos nuestros proyectos arriba de la roca que es Jesús. Porque cuando vengan las tormentas y los problemas de esta vida, nuestra vida no se va a caer. Nuestra casa no se va a derrumbar. Enséñanos a construir nuestra vida en Jesucristo y no en la arena, que cuando viene el agua se va todo.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona, cada joven que se arrimó por primera vez, que podamos seguir preguntándonos y irnos inquietos a nuestra casa y preguntarnos si creemos en Jesús o no creemos en Jesús. En tu nombre, amén.